Hoy vamos a clavarnos en la historia de Santa Bárbara, en Chihuahua, que es, fíjense, una de las poblaciones más antiguas y con más historia de todo el norte de México. Su pasado es una mezcla increíble de leyendas, de mucha ambición y de una riqueza que, pues, la marcó para siempre. Esa es justo la pregunta que vamos a intentar responder hoy. Vamos a desmenuzar cómo esos sueños de ciudades de oro, de pura fantasía, chocaron con la realidad y terminaron por darle vida a un pueblo minero que ha aguantado de todo por siglos. Muy bien, pues vamos a entrarle al tema. A ver, para entender la historia de Santa Bárbara, primero tenemos que viajar un poquito más atrás en el tiempo, a cómo era esa tierra antes de que llegara cualquier expedición, cuando sus únicos habitantes vivían en total armonía con ella. Imaginemos por un momento este paisaje, un entorno casi virgen, súper generoso. La vida aquí seguía los ritmos de la naturaleza, y era el refugio y el sustento de sus primeros pobladores, los tepehuanes. O sea, esta era una sociedad que se bastaba a sí misma. Los tepehuanes le sabían perfecto a la agricultura, a la caza, a la pesca. Tenían un conocimiento profundísimo de las plantas medicinales y, sobre todo, mantenían una conexión espiritual muy fuerte con su entorno. Su vida, pues, era un reflejo de equilibrio y de respeto por la tierra. Pero bueno, toda esa calma estaba a punto de cambiar, y el motor de esa transformación fue un mito, uno muy poderoso, que empujó a los exploradores españoles hacia el norte desconocido, el sueño de encontrar ciudades hechas de oro. A ver, escuchen esto. Casi parece de película. Esta descripción era lo que alimentaba la imaginación y, claro, la ambición de los conquistadores. La promesa de riquezas que ni se podían imaginar era como un imán que los jalaba a meterse en territorios que nadie había explorado. ¿Y de dónde salió esta idea tan loca? Pues en gran parte de las historias de estos primeros viajeros que habían recorrido a pie extensiones enormes del norte. Sus relatos sobre tierras ricas y misteriosas fueron la gasolina para las expediciones que vinieron después. Y aquí es donde la historia da un giro clave. La búsqueda de ciudades de oro, que eran un mito, llevó al descubrimiento de algo mucho más real, pero igual de valioso: depósitos gigantes de plata bajo tierra. El sueño era fantasía, sí, pero la riqueza era muy, muy real. Ahora sí, pasemos a ver cómo se hizo realidad este encuentro. Las leyendas dieron paso a las expediciones ya formales, y esto marcó el primer contacto entre dos mundos y, claro, el inicio de una nueva era para toda esta región. Fíjense en las fechas, porque todo pasó rapidísimo. Todo empezó en 1556, con un descubrimiento de plata casi por accidente, por un tal Juan de la Parra. Un año después, ya había un pequeño asentamiento. Y finalmente, entre el 64 y el 67, llegó Francisco de Ibarra para, ahora sí, oficializar la exploración y consolidar la presencia española. Fue un proceso súper veloz, empujado por la fiebre de la plata. Y es importante hacer una pausa para hablar de Ibarra. Él no fue el primero en llegar, pero su papel fue clave para organizar y, digamos, legitimar la colonización de la región, que en ese entonces era la mera frontera norte de la Nueva España. Y así, de la búsqueda de un mito y del hallazgo de un metal precioso, empieza a nacer una comunidad. Vamos a conocer a las personas que pusieron los simientes de lo que hoy es Santa Bárbara. Entonces, para que quede súper claro, no fueron las ciudades de oro, sino las vetas de plata que encontró Juan de la Parra las que marcaron el verdadero nacimiento de este pueblo. La realidad superó al mito y se convirtió en la base de la nueva comunidad. Entre 20 y 30 personas. Nada más. Así de modesto fue el comienzo. No fue una gran invasión ni nada por el estilo, sino un grupito de pioneros, la mayoría mineros y ganaderos, que se animaron a instalarse en un territorio súper rudo y desconocido. Nombres como Juan de la Parra, Juan de Vázquez y Miguel de Iturralde son fundamentales en esta historia. Ellos estuvieron entre los primeritos que empezaron a darle forma a esta comunidad, estableciendo las primeras minas y ranchos que serían el corazón de Santa Bárbara. Pero claro, fundar el pueblo fue solo el primer paso. El verdadero reto fue sobrevivir y crecer. La historia de Santa Bárbara es, más que nada, una historia de perseverancia frente a dificultades enormes. La vida en esa primera Santa Bárbara era literal, una moneda de dos caras. Por un lado, la plata trajo muchísima riqueza y la oportunidad de construir una vida nueva. Pero por otro lado, esa prosperidad tuvo un costo altísimo: conflictos, escasez de todo y la lucha diaria por sobrevivir en un entorno súper hostil. El éxito y el sacrificio siempre fueron juntos de la mano. Y esa es la esencia de su legado.
Los habitantes de Santa Bárbara, generación tras generación, no solo sacaron plata de las minas, construyeron una comunidad resiliente, levantaron iglesias, casas, caminos y forjaron una identidad que sigue viva hasta hoy. Al final, la historia de Santa Bárbara, con sus sueños de oro y su realidad de plata, nos deja pensando, ¿no? Vale la pena preguntarnos, ¿qué mitos, qué esfuerzos y qué sacrificios son los que fundaron las comunidades que hoy llamamos nuestro hogar?